Magdalena miró a su marido con estupor, sin comprender al pronto esa súbita cólera. Luego, aguda y comprensiva, como era, adivinó algo de lo que le pasaba en él. Tuvo un poco la evidencia del lento trabajo de los celos póstumos que le torturaban, aumentados segundo a segundo por todo aquello que le recordaba al otro. Le pareció pueril, acaso, pero se sintió halagada y calló. También él cayó, arrepentido de su arrebato. Esa misma noche, después de cenar, mientras preparaban un artículo para el día siguiente, como el felpudo le molestara debajo del escritorio, Durois se desembarazó de él con un puntapié. Yo no soy como Carlos, que tenía los pies siempre helados, exclamó riendo. Lo que tenía era terror a los resfríos, repuso ella, riendo también. Sus pulmones no eran muy sólidos. Pues sí que lo demostró, replicó él con ferocidad, y para atenuar esta agregó galante, felizmente para mí. Y besó la mano de su mujer, pero al acostarse, atormentado siempre por su obsesión, insistió. Supongo que Carlos dormiría con gorro, para evitar las corrientes de aire en los oídos. No, repuso su mujer siguiendo la broma, se ponía un turbante anudado en la frente. Durois se encogió de hombros y murmuró con suficiencia de hombre superior. ¡Qué idiotez! Desde entonces Forestier se convirtió para él en un constante tema de conversación, de referencias, de alusiones. Lo sacaba a colación con cualquier motivo, llamándolo siempre con aire de infinita piedad, ese pobre Carlos. Y cuando regresaba de la redacción donde durante la tarde se había oído llamar 2 o 3 veces con el nombre del muerto, se vengaba de éste persiguiéndolo en su casa con rencorosas burlas, recordaba sus ridiculeces, sus simplezas, sus defectos, magnificándolos, como si hubiera querido combatir en el corazón de su mujer la influencia de un rival temible. ¿Te acuerdas, Magda? Preguntábale a esta a veces de aquel día en que el tonto de Forestier se empeñó en convencernos que los hombres gordos son más vigorosos que los flacos. Otras veces se obstinaba en inquirir detalles íntimos, secretos de la vida del muerto, que Magdalena molesta se negaba a contar. Vaya, dime, insistía, debía ser muy divertido en ese momento, ¿eh? Por favor, murmuraba ella moviendo apenas los labios, déjalo en paz de una vez. No, no, cuéntame, ¿verdad que era un torpe en la cama ese animal? Y cerraba siempre el diálogo con una afirmación terminante. ¡Qué bruto era! Una noche, hacia fines de junio, mientras fumaba un cigarrillo en el balcón, el calor le despertó el deseo de salir a dar una vuelta. ¿Quieres que vayamos hasta el bosque, Magda? Propuso a su mujer. Oh, sí, encantada. Tomaron un coche descubierto y luego de recorrer los campos elíseos se internaron en la avenida del Bois de Boulogne. Era una de esas noches sofocantes en que el aire de París se mete en los pulmones como un soplo de fuego. Un ejército de coches llevaba bajo los árboles a todo el pueblo de enamorados. Pasaban lentamente, uno detrás del otro, en filas interminables. Magdalena y Durois se divertían contemplando a todas aquellas parejas enlazadas que desfilaban en los coches, la mujer vestida de claro y el hombre de oscuro. Era un inmenso río de amantes que corría hacia el bosque bajo un cielo estrellado y ardiente. No se oía otra cosa que el sordo rodar de los carruajes sobre el empedrado. Pasaban y pasaban coches, cada uno con un par de seres reclinados sobre los almohadones, mudos, enlazados estrechamente, perdidos en la alucinación del deseo, ansiosos en la espera del abrazo próximo. La tibia oscuridad de la noche parecía palpitar llena de besos. Una sensación de ternura flotante y de denso amor carnal hacía más pesado, más sofocante el ambiente. Todos esos seres acoplados en parejas por un mismo pensamiento, por un mismo ardor, ponían en torno suyo una fiebre de deseo. Todos esos coches cargados de amor, sobre los cuales parecían revolotear las caricias, dejaban a su paso una especie de soplo sensual, sutil y turbador. Durois y su mujer se sintieron ellos mismos ganados por el contagio de la ternura, y sin decirse una palabra se tomaron dulcemente de la mano, un poco oprimidos por la pesadez de la atmósfera y por la emoción que los invadía. Cuando doblaron el recodo de las fortificaciones, se besaron y Magdalena, un poco avergonzada, murmuró: «Somos tan criaturas como cuando íbamos a Rouen». La gran fila de coches se desparramó a la entrada de la espesura. En el camino de los lagos que Durois y Magdalena siguieron, los coches se espaciaban un poco, pero la densa noche de los árboles, el aire vivificado por el follaje y por la humedad de los arroyuelos que corrían debajo de éste, cierto frescor de la inmensidad nocturna tachonada de estrellas, daban a los besos de los rodantes parejas un encanto más penetrante y una sombra más misteriosa. «Magda, mi querida Magda», susurró Durois al oído de su mujer estrechándola contra sí. «¿Te acuerdas?», murmuró ella, «del bosque de tu pueblo? Qué siniestro era. Me parecía que estaba lleno de animales feroces y que no tenía fin. Esto, en cambio, es encantador.
se sienten las caricias en el aire y sé perfectamente que del otro lado del bosque está Cebres. No tan siniestro, replicó él. En el bosque de mi pueblo no hay otra cosa que ciervos, zorros, corzos y jabalíes, y de trecho en trecho la casa de algún guardabosques. Esta palabra, el forestier, en francés significa guardabosque. El nombre del muerto lo sorprendió como si no hubiera salido de sus labios, como si lo hubiera gritado alguien desde el fondo de la espesura, y se cayó bruscamente, asaltado otra vez por ese extraño y persistente malestar, por esa irritación celosa, roedora, que le envenenaba la vida desde hace algún tiempo. Al cabo de un minuto preguntó: ¿Alguna vez estuviste aquí de noche con Carlos? Sí, con frecuencia. Durois sintió un súbito deseo de regresar a su casa, un deseo nervioso que le oprimía el corazón, pero la imagen de Forestier se había vuelto a adueñar de su espíritu, lo poseía, lo abrazaba. Ya no podía pensar sino en él, hablar de él. Su acento se hizo maligno. Dime, Magda, ¿qué, amigo mío? ¿Verdad que lo engañabas al pobre Carlos? Por favor, déjate de tonterías, murmuró ella desdeñosa. Pero él insistió: vamos, Magda, sé franca. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo engañabas? Confiésalo. Ella calló, molesta, pero él siguió insistiendo tercamente. Claro que lo engañaba. ¿Por qué no lo dices? Si era un predestinado, si con la cara que tenía estaba pidiendo a gritos que lo hicieran cornudo. Te aseguro que me haría mucha gracia saber que lo engañabas. Vislumbró que ella sonreía, evocando acaso algún recuerdo, y persistió en su ataque. Vamos, querida, dímelo. Total, ¿qué importa ya? Al contrario, sería original y gracioso que me confesaras que lo has engañado, que me lo confesaras precisamente a mí. Se estremecía de deseo y de esperanza de saber que Carlos, el muerto aborrecido, execrado, había sido escarnecido con la vergüenza de ese ridículo, y sin embargo otra emoción más confusa aguijoneaba su ansia de saber. Magdita, dímelo, por favor, si lo merecía, si era lógico que lo engañaras. Tonto hubiera sido que no lo hicieras. Vaya, cuéntamelo. Ella parecía divertirse ahora con esa insistencia, pues reía con una risita breve, entrecortada. Se acercó más a él y al oído, casi rozándola con los labios, le suplicó: sé buena, por favor, cuéntame, dime la verdad. Magdalena se separó con brusquedad y exclamó secamente: no digas estupideces. ¿Acaso se contestan semejantes preguntas? Dijo esto en un tono tan extraño que su marido, por cuyas venas corrió un estremecimiento de frío, quedó desconcertado, como aturdido por una conmoción moral. El coche, entre tanto, bordeaba el lago, sobre cuyas aguas el cielo parecía haber desgranado sus estrellas. Dos cisnes imprecisos navegaban lentamente, apenas visibles en la sombra. Durois llamó al cochero: acérquese, regresemos. Volvió el coche, cruzándose con otros que iban en dirección contraria y cuyas farolas brillaban como ojos en la noche del bosque. ¿Con qué extraña voz había dicho aquella Magdalena? ¿Será una confesión?, se preguntaba Durois, y esta casi certidumbre de que había engañado a su primer marido lo enloquecía ahora de cólera. Sentía deseos de golpearla, de estrangularla, de arrancarle los cabellos. Ah, si ella le hubiera respondido: no, amor mío, de haberlo engañado habría sido contigo. Cómo la hubiera besado, abrazado, adorado. Permanecía inmóvil, cruzando los brazos, con los ojos fijos en el cielo y el espíritu demasiado agitado para poder reflexionar aún. Solo sentía fermentar en él ese rencor y exaltarse esa cólera que se incuban en el corazón de todo hombre ante los caprichos del deseo femenino. Sentía por primera vez esa angustia del marido que sospecha. Estaba celoso, en fin, celoso por el muerto, celoso por cuenta de Forestier, celoso de una manera extraña y punzante, en la que entraba de pronto el odio contra Magdalena. ¿Cómo podía confiar en ella él mismo si había engañado al otro? Poco a poco una especie de calma fue adueñándose de su espíritu, y sobreponiéndose a su sufrimiento pensó: todas las mujeres son iguales, hay que servirse de ellas y no darles nada de uno mismo. La amargura de su corazón le subía a los labios en palabras de desprecio y de asco, pero las ahogaba. El mundo es de los fuertes, decíase, hay que ser fuerte y no dejarse vencer. El coche marchaba más deprisa. Dejaron atrás las fortificaciones. Durois miraba ante sí la claridad rojiza del cielo, semejante al resplandor de una inmensa fragua, y oía un rumor confuso, desmesurado, continuo, hecho de innumerables y diferentes ruidos, un rumor sordo, próximo y lejano, una vaga y enorme palpitación de vida, el soplo de París que respiraba aquella noche de estío como un coloso agotado de fatiga. Durois pensaba: sería una estupidez que me amargara. Cada uno para sí. La victoria es de los audaces. Todo es egoísmo, y es preferible poner el egoísmo al servicio de la ambición y la fortuna, y no al servicio de la mujer y el amor.
El arco de la estrella se erguía a la entrada de la ciudad sobre sus dos jambas monstruosas, semejante a un gigante informe que se dispone a ponerse en marcha para bajar la ancha avenida abierta delante de él. Duroy y su mujer encontraron otra vez allí el desfile de los coches que devolvían a sus moradas, al ansiado lecho, a la eterna y múltiple pareja silenciosa y abrazada. Parecía que la humanidad entera se deslizaba junto a ellos, ebria de júbilo, de placer, de dicha. Magdalena, que había presentido algo de lo que pasaba en su marido, le preguntó dulcemente: ¿En qué vas pensando, amigo mío? Hace media hora que no me dices una palabra. Pienso, respondió él con forzada sonrisa, en todos esos imbéciles que se abrazan como si no hubiera otra cosa que hacer en la vida. Sí, murmuró ella, pero también eso es bueno, algunas veces. Es bueno, cuando no hay nada mejor. El pensamiento de Duroy siguió despojando de su velo de poesía la vida, con una especie de rabia perversa. Sería un verdadero tonto, decíase, si me fastidiara, si me privara de nada, si siguiera torturándome y royéndome el alma como lo he estado haciendo desde hace algún tiempo, y la imagen de Forestier cruzó por su espíritu sin causarle ninguna irritación. Le pareció que acababa de reconciliarse, que volvían a ser amigos. Tenía tentación de gritarle: «Buenas noches, querido». Magdalena, molesta por aquel silencio, preguntó: «¿Qué te parece si fuéramos a tomar un helado en Tortoni antes de regresar a casa?» Él la miró de soslayo. Su fino perfil rubio se destacó nítido bajo el vivo resplandor de una guirnalda de gas que anunciaba un café cantante, y pensó: «Qué hermosa es, y bien, tanto mejor. A buen gato, buena rata, querida mía, pero antes que vuelva a atormentarme por ti, tendrá que hacer calor en el Polo Norte, puedes estar segura». «Encantado, amor mío», respondió, y para que ella no adivinara nada, la besó. A la joven le pareció que los labios de su marido estaban helados. Duroy, sin embargo, sonrió con su sonrisa de siempre al darle la mano para descender ante la escalinata del café. 3. Al día siguiente, en cuanto llegó a la redacción, Duroy fue en busca de Warsenar. «Mi querido amigo», le dijo, «tengo que pedirte un favor. Desde algún tiempo se ha dado aquí en la gracia de llamarme Forestier, y eso empieza a molestarme seriamente. ¿Quieres tener la bondad de prevenir amablemente a los camaradas que he resuelto bofetear al primero que en adelante se permita hacerme esa broma? A ellos les corresponde reflexionar si le conviene correr ese riesgo. Me dirijo a ti porque eres un hombre tranquilo que puede evitar que las cosas pasen a mayores, y también porque me serviste de testigo en mi duelo». Warsenar se encargó de la misión. Duroy salió a la calle para hacer algunas diligencias y regresó una hora después. Nadie lo llamó Forestier. Esa tarde, al volver a su casa, oyó voces de mujeres en el salón. «¿Hay visitas?», preguntó al criado. «Sí, señor», contestó éste. «Están la señora Walter y sus señoritas hijas y la señora de Marelle». Duroy sintió que un leve estremecimiento le sacudía el corazón, pero reaccionó de inmediato y, dueño de sí otra vez, se encogió de hombros. «Veremos lo que sucede», se dijo, y traspuso la puerta. Clotilde, que estaba sentada junto a un ángulo de la chimenea, recibía de frente el rayo de luz que entraba por el balcón. A Duroy le pareció que había palidecido un poco al verlo. Luego de saludar a la señora de Walter y a sus dos hijas, se volvió hacia su antigua querida y estrechó la mano que ella le tendía. Puso en sus dedos una intencionada efusión, como diciendo: «La amo usted siempre». Ella respondió a esa presión: «¿Cómo está usted, señora? Hace un siglo que no tengo el placer de verla». «Un siglo, en efecto», sonrió ella. «Se olvida usted de la gente, Bel-Ami». Y volviéndose hacia Magdalena le preguntó: «¿Me permites que siga llamándole Bel-Ami?» «Por supuesto, querida, te permito todo lo que tú quieras», respondió la otra, en cuyo tono parecía haber apenas disimulada un matiz de ironía. La señora de Walter habló de una fiesta que se proponía dar Santiago Rival, consistente en una exhibición de esgrima que se realizaría en la sala de armas de su casa de soltero y a la cual concurrirían damas de la alta sociedad. «Será una fiesta memorable», dijo. «Desgraciadamente mis hijas y yo no podremos asistir, pues mi marido estará ausente de París y no tenemos quien nos acompañe». Duroy se ofreció amablemente y ella aceptó. «Encantada, mis hijas y yo se lo agradeceremos mucho». Duroy miró de soslayo a la menor de las señoritas Walter. «Esta Susanita no está del todo mal», pensó.